el tour de despedida de Pablo. Vimos sus últimas palabras, la importancia que Pablo dejó a, podríamos decirlo, a su legado en cuanto a lo que él vivía. Recuerden que él dijo, ustedes saben cómo me he comportado, y vimos la importancia de no solamente decir, soy cristiano, puedo hacer lo que yo quiera, es mi vida, sino que Pablo decía, mi vida es de testimonio para los demás. Entonces es importante entender que somos libres, pero no para hacer lo que queramos, somos libres para hacer la voluntad de Dios. Hay veces que malentendemos la libertad que Cristo dice cuando dice, he venido a darles libertad. A veces entendemos como que, ok, Cristo compró mi libertad, entonces yo ya puedo hacer con mi vida lo que yo quiera porque soy libre en Cristo. Y realmente no entendemos que Cristo vino a hacernos libres, pero del poder del pecado. La libertad con la que Cristo, la libertad que Cristo pagó para nosotros es la libertad de servir al pecado. No la libertad de decir, mi vida es mía y que le valga a los demás. No. Por eso Pablo dejó muy claro en Hechos 20, ustedes saben cómo me he comportado. Saben y pueden dar testimonio de que lo que predico y enseño va conforme a mi vida. Entonces es importante entender eso, que lo que hacemos no se trata de nosotros, no se trata de mi vida, y puede sonar como muy, de forma como que de muy martirizante, es decir, sufro, pero es que Cristo lo único que nos prometió así segurito, es dijo, en el mundo tendrán aflicción. De eso ya, y Jesús dijo, a ver, si al maestro le hicieron estas cosas, ¿cuánto más a los discípulos? ¿No? Entonces, a veces creemos que, pues que podemos vivir como mundanos, pero reformados, ¿no? O sea, sí creo en Dios, sí creo en Jesús, voy a la iglesia, pero vivo mi vida como yo quiera. Y malentendemos lo que es en sí la iglesia. Malentendemos que la iglesia no es un lugar, es un cuerpo. Está compuesto por personas. No es este lugar, no es donde nos reunimos, no es a donde nos vamos los domingos o el miércoles. O sea, somos nosotros. Dentro de ese lugar, fuera de ese lugar, somos la iglesia. Por eso Pablo decía, fíjense cómo vivo y vean que mi vida es conforme a lo que predico. Entonces, en ese tour, pues ahora sí que Pablo se prepara para ir a Jerusalén. Y recuerden que Pablo ya había dicho, yo sé que no tengo nada seguro. Y dice, pero hay una cosa que sí tengo seguro, es que yendo allá me espera prisiones y sufrimiento. Y dice, el Espíritu mismo ya me ha dado testimonio, Dios ya me lo prometió, que voy a ir a sufrir. ¿No? Entonces, Pablo llega a Jerusalén. Y entramos ahí al versículo 1 de Hechos 21. Dice, después de separarnos de ellos, de los hermanos que estaban allá en Mileto, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Recuerden que Lucas ya está aquí hablando en primera persona junto con Pablo. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos, luego llegamos a Chipre, dejándola a mano izquierda, llegamos a Siria, luego a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, en Tiro. Y ellos decían a Pablo, todavía no llegaba a Jerusalén, los discípulos de Tiro le decían a Pablo, por el Espíritu. Ahora, aquí Espíritu está en mayúscula, pero no quiere decir... porque si no, Dios se contradeciría a sí mismo. Es decir, Dios ahí les reveló por su espíritu lo que le iba a acontecer a Pablo. Porque ahí dice, los discípulos le dijeron a Pablo por el espíritu que no subiese a Jerusalén. Pero Pablo ya había dicho, a ver, Dios me dijo que fuera a Jerusalén, ¿no? Que ahí me esperan tribulaciones. Entonces, a ver, Dios se contradice. No. Ahí lo que están Lucas narrando es que Dios les mostró lo que iba a pasar con Pablo y ellos por esa revelación le dijeron a Pablo, pues ¿sabes qué? No vayas. Pero no está diciendo que Dios le dijo a Pablo que no fuera, ¿sí me entienden? Es como, sí, pues sí, es un ejemplo. Misael dice, voy a ir a predicar a la cárcel, ¿no? Y Dios le dice, voy a predicar a la cárcel. Y Dios le revela al pastor, ¿sabes qué? Misael va a sufrir en la cárcel por ir a predicar. Le van a decir de cosas, posiblemente lo quieran golpear. Entonces el pastor, por su amor, le dice, Misael, ¿sabes qué? No vayas.
porque te va a pasar eso. Pero Misael dijo, Dios ya me lo dijo, entonces yo ya sé que me espera, aún así yo voy. ¿Sí me entienden? Es a lo que se refiere en esta parte. Entonces, cumplidos aquellos días, es decir, los 7 días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Vea la importancia de una iglesia unida. El amor que tenían por, pues en este caso por Pablo, pero lo manifestaban en la unidad de la iglesia, no solamente al decir, Pablo, pues sí, te animamos, te amamos, qué chido, qué bueno que seas nuestro apóstol, qué bueno que hagas esto o lo otro. No, vamos contigo y te fortalecemos en oración. La oración es uno de los tesoros que muchas veces dejamos por ahí a un lado, porque puede ser o tiende a ser a lo mejor aburrido, porque realmente en la oración no hay mérito alguno. En la oración no es como que, tú oras bien chido, y tú estás, o sea, no hay mérito alguno en la oración que va delante de Dios. Más bien en la oración lo que hay es humildad, porque vamos reconociendo que el Señor es quien hace todas las cosas y nosotros necesitamos de Él. Y la iglesia, en todo lo que hemos visto de Hechos, siempre iban y hacían oración. Pablo enseñaba, los apóstoles enseñaban y terminaban haciendo oración, encomendándose a las manos del Señor. Y dice, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Vea, Pablo y los demás hermanos tenían esta comunión. Y vea, no era gente que se conocía de años. No era gente que podría decir, pues ya tengo 10 años conociéndolos. No era gente que tenía muy poco tiempo de conocerla, porque eran discípulos lejanos, a los cuales Pablo les enseñó por cierto tiempo y se fue. Y estos, en ese poco tiempo, pues encontraron esta hermandad que ya tenían como pueblo de Dios, por ser de sangre israelita, también la encontraron en Cristo. Y mostraban esa hermandad al tener la comunión con unos y los otros. No era solamente de que, sí, Pablo se va, pues chido, que le vaya bien. No, era voy, te acompaño, y en este caso, o sea, me despido de ti, te abrazo. Pablo en una de sus cartas a los, creo que tesalonicenses, le dice, salúdense con un beso santo. O sea, porque eso muestra la hermandad, la comunión que hay. Ahora, no quiere decir que aquí forzosamente tenemos que ir como regla a darnos un beso. Si no damos un beso santo, pues ya no somos hermanos. No, tiene que ver simplemente con una expresión externa, de decir que haya comunión entre ustedes, que haya amor. No que solamente de repente me voy y ya, o no vengo y pues que les importe, pues es mi vida, ¿no? No, porque somos un cuerpo. Por eso a veces, miren, pueden verlo como lo quieran ver, pero muchas veces cuando preguntamos de por qué no vino tal persona, la mayor parte del tiempo, y no levante la mano ni diga amén, pero la mayor parte del tiempo se siente como que ¿qué te importa? O sea, cuando uno pregunta a veces es en genuino amor de, pues es que nos interesa su relación con Dios, nos interesa su comunión, nos interesa, si no vino por enfermedad, su salud, nos interesa su bienestar. No es el hecho de estar ahí aferrados a es que no vino. ¿Y por qué no vino? ¿Y quién lo mandó a que no viniese? A veces vivimos en una lucha constante por no ser gobernados. Ahora, es cierto, Dios dijo al pastor que no se enseñoree del rebaño, ¿sí? Pero sí dijo que vele por ellas, o sea, que tenga cuidado. Y a veces, pues sí, yo pasé por ahí, cuando me preguntaban por qué no venías, por qué no era como, es que te importa, ¿no? O sea, déjame ser libre, o déjame hacer lo que yo quiera, o uy, qué metiche, o ya no me dejan hacer nada, o uy. Y a veces es que no entendemos muchas veces, cuando estamos del lado de las ovejas, o del lado de los seguidores, o del lado de las bancas, o sea, de los que están sentados, es que de parte del pastor hay una preocupación, porque si tú no la sientes es porque Dios se la puso al pastor, no a ti, ¿sí? Pero de nuestro lado Dios dice, sujétate a ellos, sujétense a ellos, es decir, reconozcan la autoridad que Dios les ha dado a ellos. Y aquí en todo lo que vemos en Hechos,
en los viajes de despedida de Pablo, vemos esa comunión que hay como iglesia. Una comunión que no fue fruto de Pablo o de que se cayeran bien o de que Pablo fuera el mejor maestro, sino que es fruto del Espíritu Santo que habita en los hijos de Dios. Entonces, ya hemos dicho antes y hemos recordado que una de las señales de que yo soy parte del cuerpo de Cristo es que convivo con el cuerpo de Cristo. Y no solamente convivo, me gusta convivir, me agrado, me deleito en convivir. Por eso es muy notorio, o sea, no es así que pase desapercibido, no, es muy notorio cuando ciertos hermanos o hermanas de la fe empiezan a flaquear, a enfriarse o simplemente a apartarse un poco cuando dicen yo no quiero ir a la reunión o me aparto o porque están rompiendo o queriendo quitar ese vínculo que el Espíritu Santo ha generado. Y aunque muchos pasamos por ciertas etapas, pues la preocupación del pastor y del liderazgo es que Dios da un discernimiento diferente para cada uno. Y hay muchas cosas que la iglesia no nota, pero que el pastor sí se da cuenta. Hay muchas cosas que como hermanos notamos, pero el pastor sí se da cuenta. De hermanos que antes venían con gozo y ahora vienen más a fuerzas que de ganas. Que antes se deleitaban en dar respuestas, en hablar, en dar testimonio, en enseñar, en predicar, en hacer algo para Dios, y que ahora dices, no, de lejitos mejor. Y todo eso pues prende alarmas, prende focos, porque una iglesia que no está en comunión es porque hay un vínculo ahí que se está rompiendo. Y es una de las señales que Pablo dice a la iglesia en Efesios: procuren, sean solícitos, es decir, agárrenlo con todas sus fuerzas, el guardar el vínculo que el Espíritu Santo ha generado. Solícitos en guardar la unidad que ha generado el Espíritu. Por eso vemos que uno de los rasgos importantes de una iglesia sana, y entiéndase no como este lugar, sino que nosotros como parte de un cuerpo sano, es que nos gusta y procuramos la unidad como iglesia. Independientemente del tipo de carácter, independientemente del tipo de gustos, yo no tengo los mismos gustos que Silvia, pero me agrado en compartir con ella la fe, en compartir con otras personas de Cristo, porque es lo que nos une, ¿sí? Entonces dice Lucas, versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, llegando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, vea, otra vez la comunión, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, es decir, se quedaron en su casa. Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Con hijas doncellas se refiere a hijas vírgenes, ¿sí? No se habían casado, y que profetizaban. Ahí puede haber distintas interpretaciones, cada uno le da a veces la que quiere. El punto es que predicaban la palabra, de eso es seguro. Si veían el futuro o no, si tenían el don de profecía o no, bueno, el punto es que ellas predicaban la palabra. En su casa, fuera de su casa, no sabemos, pero el hecho es que predicaban la palabra. Y dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Aquí vemos otra vez la soberanía, la divinidad de Dios en el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo hablando, diciendo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Pablo es como que, pues ya me la sé, ¿no? Pablo pudiera, los hermanos que estaban con él posiblemente no lo sabían. Ágabo dice que no lo sabía, era un profeta. ¿Y qué pasó? Al oír esto, le rogamos nosotros. ¿Quién estaba ahí en ese nosotros? No, Pablo no estaba en ese nosotros. O sea, nosotros, dice,
le rogamos a Pablo. ¿Quién está dentro de ese nosotros? Lucas. Y vea, Lucas ya sabía de antemano todo lo que Pablo había dicho. Lucas con Pablo seguramente días, meses hablaron de que en Jerusalén iba a ir en feria. Sin embargo, en Lucas aún seguía el amor fraternal de, es que Pablo, o sea, sí Dios te lo dijo, pero no vayas, ¿no? Es como que te amamos y entendemos que es la voluntad de Dios, pero nuestro deseo es no vayas. Es donde entra mucho la lucha en cuanto a nuestros deseos, que pueden ser sinceros y genuinos, que nacen de un amor fraternal, y la voluntad de Dios. Es una lucha constante porque, o sea, no están hablando, a veces cuando caemos en ir en contra de la voluntad de Dios, caemos solamente en cosas que son pecado por naturaleza. Uno piensa, ¿no? Vas en contra de la voluntad de Dios, estás de pecador. Es lo que uno piensa, ¿no? Pero muchas veces ir en contra de la voluntad de Dios no necesariamente tiene que ver con alguna raíz pecaminosa, sino incluso por un amor genuino, por un cuidado genuino, puedo ir en contra de la voluntad de Dios sin saberlo o aún sabiéndolo. Porque a mi parecer, pues la voluntad de Dios puede que no me sea agradable en ese momento. ¿Sí? Un ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. Ahí sí nos vamos a como que a lo sencillo, pues Abraham, al ir al favor de la voluntad de Dios, iba a matar a alguien, iba a sacrificar a su hijo. Al ir en contra de la voluntad de Dios, iba a preservar la vida de su hijo, que es algo bueno. ¿Sí me entienden? Sin embargo, pues ya sabemos cómo terminó la historia, ¿no? Es ahí donde les digo, no necesariamente, por eso necesitamos mucho discernimiento, muchísima gracia de Dios, porque a veces nos aferramos solamente a, voy en contra de la voluntad de Dios, es porque voy en contra de los 10 mandamientos, y no necesariamente. Hay veces que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios en cosas que son buenas, o en otras que simplemente aparentan ser buenas, ¿sí? Y estamos yendo en contra de la voluntad de Dios aún sin saberlo. Le decía a un hermano, la verdad no recuerdo a quién, que muchas veces como padre nuestros deseos es que nuestros hijos prosperen, ¿o no? ¿Quién no quiere que su hijo prospere? Tú quieres que tus hijos prosperen, tú quieres que, todos, ¿verdad? Ahora, enfocamos nuestros esfuerzos en que tengan una profesión, en que estudien o en que tengan un buen trabajo, en cualquiera de los dos casos, pero que prosperen, ¿no? Y yo le decía a esta persona, ¿qué pasaría si Dios de pronto llegara a nuestras vidas, a la vida de nuestro hijo o hija y dijera, ¿sabes qué? Pues qué bueno que quieras un buen futuro o su profesión, pero yo me lo quiero llevar de misionero a un lugar donde corre riesgo su vida, a un lugar donde va a sufrir escasez, persecución, pero yo quiero llevármelo. Y es donde entra, es que yo quiero naturalmente lo mejor para mi hijo o mi hija. Yo quiero que naturalmente no tengan escasez, no corra riesgo su vida. Pero es que si ese fuera el caso, la voluntad de Dios es otra. Yo me lo quiero llevar para un mejor servicio. ¿Sí me entienden? Y es donde, repito, el procurar o el querer lo bueno para mis hijos no es nada malo. No es nada malo. Y tú puedes decir, pero es que ¿en qué estoy pecando? No estoy pecando en nada porque yo quiero el bien para mis hijos, y es válido ese sentir. Por eso necesitamos muchísima y no poca sabiduría de Dios. Porque muchas veces en un amor genuino, en un interés genuino y natural, vamos en contra de la voluntad de Dios. Y no siempre, porque a veces caemos también en estas tradiciones donde dicen, yo lo he escuchado, si sientes paz, es de Dios. Y no siempre. Hay veces, yo sinceramente no sentía paz de venir acá a Guadalajara a estudiar música. O sea, hay cosas en las que dices, no siento paz porque no tengo una seguridad. ¿Sí? Y muchas veces Dios,
la mayor parte del tiempo nos dice camina sobre el agua, como se le dijo a Pablo. Imagínense a Pedro, ¿qué paz iba a sentir en medio del mar ahí caminando? Ninguna, ¿no? Pero él dijo, Señor, tú ordena que vaya y yo voy. No es tanto el si siento o no siento paz, es confío en tus palabras, confío en lo que tú has dicho, confío en quién eres tú. Y Pablo sabía muy bien en quién había confiado. A pesar de que le rogaban diciendo, no vayas a Jerusalén, versículo 13, Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? O sea, Pablo les dijo, en lugar de decir, ay, cómo me aman y me cuidan, dicen, me están echando cargas, o sea, me están rompiendo el corazón, porque Pablo pudo haber sentido, ¿estoy yendo en contra de Dios acaso? Si los hermanos, y no pocos, muchos hermanos me dicen, no vayas, no vayas, no vayas, Pablo pudo haber dicho, a ver, ¿qué es entonces? ¿A dónde voy? Sin embargo, pues Pablo tenía una muy buena relación con Dios, con Jesús, como para decir, o sea, no me pongan tristeza. Más bien es como que anímenme. Vea, dice, no, ¿qué hacen llorando y qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén, no por ustedes, por el nombre del Señor Jesús. Es decir, Pablo dice, yo sé que me aman, yo sé que corro riesgo, pero yo estoy dispuesto a todo con tal de servir a mi Señor. Y dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, ¿qué fue lo que dijeron? Hágase la voluntad del Señor. O sea, Pablo, o sea, estamos duro y no podemos, bueno, ya, que se haga la voluntad del Señor, aunque no queramos. Un ejemplo, o sea, muy sencillo, Jesús en el Monte de los Olivos. ¿Qué paz sentía el Señor Jesús en el Monte de los Olivos si la Biblia misma nos dice que estaba sufriendo hasta el punto de sudar sangre de tanta presión que tenía? ¿Qué paz él iba a sentir y decir, ay, siento paz, es la voluntad del Señor? Ninguna. Él estaba sufriendo, él no estaba cómodo, él no estaba pensando en sus intereses, estaba pensando en el bien de los demás. Terminando diciendo, después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Y llega Pablo a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo es Santiago no el discípulo, hermano de Juan, porque acuérdense que ese ya había morido, ¿sí se acuerdan? Capítulos atrás. Ese es Jacobo, hermano, bueno, medio hermano del Señor Jesús, quien creyó después de que Jesús resucitó. ¿Okay? Que fue uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén. Y ojo, no era apóstol, ¿sí? Pero era pues ahora sí que del mismo nivel que los apóstoles, pero no era apóstol. Fue quien escribió la carta de Santiago. Dice, entró con nosotros a ver a Jacobo y se llaman reunidos todos los ancianos, es decir, los líderes de la iglesia, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Ahora, aquí entramos en otra parte. Muchas veces se piensa o se cree que Pablo, por ser el apóstol Pablo, hacía lo que quería. Porque he escuchado de gente que dice, mi ministerio es ir a las naciones, y preguntan, ¿y quién te va a pastorear? ¿Dios? ¿Como Pablo? ¿Sí? Como diciendo, yo tengo licencia como Pablo de hacer lo que yo quiera sin rendir cuentas a nadie. Y no. Pablo aquí está demostrando que él mismo iba a rendir cuentas. Cuando él dice, les contó una por una las cosas que Dios había hecho, es decir, miren, les estoy enseñando lo que estoy diciendo, lo que estoy predicando, lo que estoy haciendo. Es decir, está rindiendo cuentas. A pesar de ser el apóstol Pablo, ungido del Señor, elegido por el Señor Jesús, comisionado por el Señor Jesús, con el derecho y título de apóstol,
Él se sometía a la autoridad que Dios había puesto. ¿Sí? En este caso, ni siquiera era otro apóstol, era un anciano, un pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Sí me entienden? Y vean la necesidad de todos, no solo de algunos, de todos, de tener a alguien a quien rendirle cuentas, de tener a alguien a quien decirle, mira, ¿cómo ves esto que estamos haciendo? Porque nadie aquí se manda solo, ¿sí? Nadie de nosotros, nadie de la iglesia se manda solo. Aún el pastor rinde cuentas a la misma iglesia, ¿sí? Por eso, lejos esté de cada uno de nosotros el querer ser vagabundos errantes, el querer decir mi autoridad es Dios, nadie más. No. El apóstol Pablo se sujetaba a la autoridad, ¿sí? Él no llegaba diciendo, yo soy el apóstol, ¿a ustedes qué les importa lo que hago? De hecho, capítulos atrás vimos cómo él mismo, en otra reunión, en un concilio en Jerusalén, él dijo, miren, yo estoy enseñando esto, he enseñado esto y esto y esto y esto, ¿cómo ven? ¿Sí? ¿Está bien? Ok, pues le sigo. O sea, él fue a supervisar que incluso lo que estuviera enseñando estuviera acorde a lo que Pedro y los demás enseñaban. Eso también lo cuenta en Gálatas. Entonces dice, cuando le oyeron, versículo 20, glorificaron a Pablo, a Dios, porque Dios es quien da los dones, el talento, la gracia, y si aún el ministerio de Pablo hubiera prosperado grande, la gloria es de Dios. Y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Es decir, lo que estaban diciendo es que eran cristianos que ponían su fe en Jesús, pero aún eran celosos de las tradiciones de la ley, ¿sí? Porque llevaban toda su vida en eso. Sin embargo, le dice, se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Costumbres es tradiciones. Y le preguntaron, ¿qué hay pues? O sea, ¿es cierto esto? Vea, o sea, lo están cuidando, lo están checando el cuadro. Oímos de los judíos y de mucha gente que tú vas a otras ciudades de gentiles y que les predicas a los judíos que se aparten de la ley de Moisés y de las tradiciones. Les preguntan a Pablo, ¿es verdad esto? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Es decir, ellos ya saben que están aquí y quieren ver qué onda. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Cumplir voto era una parte de una tradición. No eran obligados. Ellos se obligaban a sí mismos a hacer ciertos votos al Señor. Votos podían ser de cortarse el cabello, votos de no cortarse el cabello, votos de hablar o no de hablar. Simplemente era como una especie de ayuno en cuanto a su cuerpo, ¿okay? Y estos votos nacían de un genuino corazón o interés de, Señor, mira, quiero agradarte y quiero hacer como una promesa delante de ti que no pasaré navaja sobre mi cabeza porque quiero enfocarme, quiero hacer algo para ti. Es simplemente una promesa al Señor, ¿no? Que eran ciertos votos que salían de la ley. Entonces le dijeron a Pablo, toma a estos hombres contigo, purifícate con ellos, es decir, haz el rituales que venían en la ley de purificación y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, lo que les mencionaba del voto nazareno. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Ok? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban judaizando a Pablo? Lo estaban cuidando, porque Pablo ya era judío. ¿Ok? Ahora, lo que le estaban pidiendo, y ojo aquí, ¿eran mandatos de Dios para los cristianos? No. Eran costumbres, eran tradiciones que Pablo muy bien pudo haber dicho, no lo voy a hacer porque no tengo nada que demostrarles a ellos. No lo voy a hacer porque no me importa lo que digan ellos, yo estoy bien delante de Dios.
Yo no lo voy a hacer porque eso ya no es mandato del Señor Jesús. Él nos hizo libres con la libertad que hay en Cristo, ¿no? Pero Pablo no dijo eso, ¿sí? Pablo sabía y dijo, yo entiendo y sé los riesgos que hay y sé que mi vida implica un testimonio para los de afuera, para con gente que pues me va a afectar en mi vida el tener que hacer este voto, pero lo voy a hacer. Y no es algo, uno, que sea pecaminoso, pero que tampoco no lo sea. O sea, no es ni uno ni lo otro, pero sí le iba a beneficiar en algo, en dar un buen testimonio para los judíos. Y Pablo ya ha dicho en otras partes que él no iba a permitir que nada le estorbara de predicar el evangelio de Dios. Para él decir, rasurarme la cabeza, mira, me la rasuro, con tal de que nada me estorbe de predicar a Jesús. Por eso aquí estamos viendo un ejemplo muy claro de que Pablo no estimaba su vida en valía para él mismo. Porque dice, esto es, repito, porque Pablo ya era judío, ¿ok? Los mismos líderes de la iglesia dicen, en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, porque ellos no son el pueblo de la ley, ellos no tienen esas tradiciones, ellos nunca han hecho nada de esto que no es necesario, porque son gentiles, ¿sí? Son tradiciones, ¿ok? Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. O sea, ellos estaban muy claros. El problema, Pablo, no es que lo que estés haciendo sea pecaminoso. No, no, no. El problema es que necesitamos que tu testimonio sea válido tanto para los gentiles como para los judíos. ¿Sí? ¿Ven la importancia de un buen testimonio? De cosas que naturalmente Pablo podría haber dicho, yo tengo derechos y mis derechos me los amacho, ¿no? Y Pablo pudo haber hablado, pero no dijo nada. Dice, Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Es decir, Pablo dijo, está bien, sí es cierto, lo hago, no tengo problema. Y sin saberlo, en eso estaba la voluntad de Dios. Porque de ahí, digamos que ya inicia el sufrimiento de Pablo. A partir de ahí, ya Dios le dice, ahora sí, agárrate chiquito, que aquí viene la olla de presión. Dice, cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al ver en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayuda, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado el santo lugar, porque antes habían visto con él a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo, es decir, a Pablo le echaron mentiras, diciendo que metió a gente que no tenía que meter en el templo, ¿ok? Por todos los rumores que ya antes se habían dado de Pablo. Y dice, así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. El tribuno, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ya le estaban dando su buena paliza. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó, ¿qué hizo? ¿Y quién es este? Y entre la multitud, unos decían una cosa, otros otra, y como no entendió nada de lo que decían por el alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Es decir, lo llevaban encima, acá, arriba. Porque la muchedumbre al pueblo venía detrás diciendo, muera. Vea, ya vamos a terminar. Pero pongamos atención en esto. Pablo, haciendo la voluntad de Dios,
agradando a Dios, fue a sufrir. Fue a sufrir haciendo una ceremonia de testimonio para que el evangelio no fuera conflictuado por su culpa. Es decir, Pablo dijo, bueno, voy a hacer esta ceremonia, voy a hacer este rito de purificación para que vean que pues, no estoy traicionando la ley de Moisés. Algo que pues, ciertamente ya no es necesario, pero lo hago. Y eso lo llevó a que lo apedrearan. Pablo pudo haber dicho, ¿para qué hacía eso? Que les valiera, que les valga, ¿cómo anda mi vida? Yo estoy bien delante de Dios. Pero él hacía todo sabiendo que era la voluntad de Dios. Y sabiendo que en ese sufrimiento Dios iba a ser glorificado, iba a ser exaltado. Pablo no estimó su vida y él nos dejó el ejemplo, por eso él puede decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo, porque Pablo dice también a los filipenses, tengan el mismo sentir, el mismo pensamiento de Cristo Jesús, el cual no escatimó su propia vida. O sea, no estimó el ser igual a Dios. Y Pablo dijo, yo tampoco escatimo mi vida. Aprendamos algo que muchas veces dejamos de lado. Nosotros no vivimos para nosotros mismos. Vivimos para Dios y en segundo lugar, para los demás. Podría ser el orden, vivo para Dios, luego vivo para mi esposo o esposa, luego vivo para mis hijos, luego vivo para la iglesia. Y ya hasta el final, si queda algo, vivo para mí. Pero muchas veces lo hacemos todo al revés. Vivo para mí, si le gusta a Dios, pues qué bueno. Si le gusta al pastor, pues bueno, él sabrá, él quiso ser mi pastor, ¿no? A los hermanos, pues que le valga. A mi esposo, mi hija, pues ya ni modo, me amarré con ellos, ¿no? Pero a veces nuestro pensamiento es totalmente egocentrista, como el mundo ha enseñado. Tú tienes que ser feliz ahora y tienes que amarte a ti mismo, porque no te amas lo suficiente. Y el mundo dice, has agradado mucho tiempo a todos a tu alrededor, es tiempo de que te agrades a ti mismo. Cuando la realidad en el mundo es que todo el tiempo estamos tratando de agradarnos a nosotros mismos. El hombre es tan vanidoso que Dios no le dijo, ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. Dios, sabiendo ya cómo nos amamos, dijo, ama a los demás como a ti mismo. Porque tú de seguro ya te amas mucho. Y Dios nos conoce. Entonces aprendamos del ejemplo de Pablo. Y Pablo, miren, la vamos a ver la próxima semana. Pero él pudo haber salido ileso de todo y aparte, pudo haberles puesto una recia a todos porque él era ciudadano romano. Y quienes los estaban golpeando eran judíos. Entonces Pablo pudo haber presentado su carta, a ver, chiquitos, ya le bailaron, pero él no lo hizo y no lo va a hacer.